Buenas noches. Hola ¿Qué tal? Daniel, qué placer tenerte acá, Gracias. Gracias. qué placer generar esta conversación, esta charla, ¿no? Este encuentro tan esperado, al menos por mí. Y bueno, antes de entrar en tema, me gustaría presentar, ¿no? Daniel Ferminades, ¿quién es, no? Un conferencista, orador espiritual, argentino, nacido en Buenos Aires. Eh, Nos va a compartir sus conocimientos frutos de su trabajo personal, con un despertar de la conciencia que surge a raíz de una experiencia muy profunda, ¿no? De índole espiritual, que es el tema que nos trae acá, ¿no? Hoy nos encuentra. Eh, bueno, a partir del año 2008 comenzaste a compartir toda esta experiencia, todo este conocimiento a través de las charlas, conferencias. Así que bienvenido a este espacio, Gracias. Dani, bienvenido, Gracias. un placer. Igualmente. Hoy la verdad que armé eh, un tema que yo creo que vos vas a traer claridad a esto, ¿no? Algo que yo vengo escuchando, esto de qué es ser espiritual, ¿no? ¿Qué significa ser espiritual? Que, que, que uno busca, ¿no? Quiero conectarme. Entonces, yo dije, bueno, esto vamos a hablarlo con Daniel, a ver qué tiene para contarnos, para compartirnos, ¿no? En esto de qué es ser espiritual. Bueno, primero hay que empezar porque es un término que de alguna manera parecería darle forma a una diferencia que puede haber entre las personas que se interesan por lo oculto o por lo menos por lo que no es evidente o por lo que es más esencial en la vida y parece marcar una diferencia con aquellas personas que tal vez se abocan más a lo superficial o a lo visible, tangible, y le dedican, si no casi todo el tiempo de su vida a atender aquello y a lo mejor hacen a un lado lo espiritual, ¿no? Como se llama, pero digo esto porque la frase Mm, intenta, me parece, marcar eso, porque como que si uno dice ser espiritual, es como que hay unos que no son espirituales, ¿no? Habrá algunos que son y otros no. exacto. Pero en realidad todos somos seres espirituales. Entonces, ser espiritual es una labor de todos o es una realidad de todos, ser espirituales. Entonces, si vamos a hablar de lo que me da la impresión que se entiende, ¿no? Esto de ser espiritual, es por ahí por donde empecé. Como que si se marca una diferencia entre unos que buscan serlo y otros que no le interesa serlo o buscarlo en su vida. Ahora, uno no puede evadir lo que es, uno no puede evitar ser el que es. Y somos un ser que tenemos un cuerpo que dentro de este mundo material tiene cosas que atender, tiene muchas cosas por aprender, tenemos muchas cosas por enseñar, tenemos muchas necesidades y que debemos de atenderlas, ¿no? Y también vemos que hay muchos que necesitan y que nos damos cuenta que podemos ayudarles en lo que están buscando y necesitando. Y ahí entonces a veces se marca un poco la vocación o la dedicación de uno. Hay personas que saben que hay muchos que necesitan, pero se ocupan de atender sus propias necesidades y piensan que los demás tienen que atender las suyas o que habrá organizaciones que se dediquen a asistirlos en las necesidades, aquellos que necesitan, como que a uno le es ajeno aquello, ¿no? Realmente pertenece a otro ámbito que el propio. Y hay otras personas las cuales sienten esa necesidad ajena como propia y quieren de alguna forma poder ayudar, brindando lo que tienen y haciendo lo que esté a su alcance para ayudar en aquella necesidad. Por ahí se marca muchas veces esto que parece hacer una diferencia, ¿no? Los que
se dicen espirituales, que están tratando de hacer algo por los demás, desinteresadamente, ¿no? Por el goce de dar. Y hay otros que se encierran más en su propia necesidad y parecen estar ciegos a la necesidad del prójimo, porque pese a que es tan evidente, ellos no lo detectan o no les interesa, y entonces como se abocan tan solo a su necesidad, parecen como más egoístas o más alejados de lo espiritual. Pero estas diferencias tienen que ver básicamente con el grado que estemos cursando dentro de esta escuela de la vida, ¿no? Es decir, quienes recién ingresan a esta escuela vienen de jugar en casa, en donde todo lo toman como un juego, y quieren jugar y pasar el mejor momento posible cada presente que están viviendo, buscar los amigos y la distracción y los impulsos que llegan, dejar que fluyan sin frenarlos y manifestar lo que sienten, ni pensar, hacerlo directamente, ¿no? Es ese gozo de ser espontáneo. Eso es más de una criatura. Una persona más adulta también siente impulsos, pero los organiza, los ordena de una manera más inteligente, ha recibido una educación y una formación que le lleva a ir entendiendo de a poco el respeto que tiene que tener en su manifestación para no llegar con sus acciones a agredir a otros, por ejemplo. Y a ver, uno va aprendiendo que no es tan solo importante lo que uno necesita, sino también es importante poder hacer algo para ayudar a la necesidad de los demás, porque si yo estoy buscando en mi vida ser feliz, y me empeño en hacerlo, pero para ser feliz ignoro la desgracia de los demás, difícilmente alguna vez sea feliz, porque no se es feliz tan solo encarando desde el egoísmo esa búsqueda. Se es feliz cuando todos pueden ser feliz. Entonces, primero trato de ser feliz en mi interior, resolviendo los problemas y atendiendo tal vez las angustias y mis dolores. Pero luego de encarar esto, puedo ver que los demás están pasando y viviendo lo que yo también en algún momento viví y pude superar, y a partir de ahí siento compartir lo que aprendí para ayudarles a tratar sus angustias, sus dolores, las situaciones que tienen que sobrellevar. Entonces, naturalmente vamos evolucionando hacia esa espiritualidad en acción. Ahora, quiero dejar en claro esto que yo sé, ¿no? Somos un espíritu que tenemos un cuerpo. No somos un cuerpo que tenemos un espíritu, que elegimos atenderlo o Exactamente. ignorarlo, ¿no? Yo siempre digo, somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana, ¿no? Eh, muchas veces observo, ¿no? Esto de, esto de cuando uno se dice ser espiritual o estar en el mundo espiritual, y lo que observo es esta diferencia, ¿no? De cuando el foco lo tienen puesto afuera, ¿no? Soy espiritual, pero con el foco afuera, ¿no? Eh, Alabando o estando pendiente de una imagen, totalmente alejado de mi propia conexión, ¿no? Entonces, eso es bueno, desde mi estar siendo observo, ¿no? Esas peculiaridades, ¿no? En las personas. Entonces, eh, ¿qué es ser espiritual, no? Es estar ahí, ¿no? Cumpliendo una función para otro, o estar esto de ir hacia adentro, ¿no? Entiendo que las dos cosas pueden ser espirituales o pueden ser, valga la redundancia, ser espiritual. Lo que pasa es que de una manera es espiritual quien está en el primer grado de la escuela, y de otra manera distinta es espiritual quien está en grados más avanzados. Los dos son espirituales, pero tienen un entendimiento, un comportamiento, una disposición distinta. Cada uno de nosotros respondemos a lo que vamos entendiendo, y a lo que entendemos respondemos con una firmeza que nunca vamos a poder responder a aquello que no tenemos del todo claro, porque justamente al haber duda, al no haber seguridad,
no sentimos que tengamos que poner toda la fuerza en encarar algo que no tenemos la seguridad de que sea lo que hay que encarar o la forma de hacerlo. En la medida que vamos teniendo más seguridad, más firmeza, es decir, que vamos recibiendo conocimiento, información, pero esa información que podemos reconocer como una verdad que estábamos buscando, vamos entendiendo que la única manera de volver la conciencia en nosotros es llevándola a la práctica, no tan solo estar escuchando. Para mí no es una persona espiritual la que va al templo a escuchar la palabra de Dios que lee una persona ahí delante de todos. Es una persona que se quiere sentir bien escuchando una palabra y esa palabra lo emociona y esa emoción que siente lo conmueve y se siente por esa emoción cerca de esa realidad espiritual. Pero cuando sale de esa emoción que produce esa palabra y entra en contacto con una persona con la que tiene roces y le cuesta acordar hacer cosas juntos o de la misma forma, es en donde empieza a sacar de su interior su naturaleza que le lleva a reaccionar, a molestarse, y entonces eso genera otra emoción que tal vez se puede convertir en ira, pero al fin y al cabo no deja de ser espiritual, pero es alguien que no está comprometido, porque yo no puedo ser de Dios dentro del templo y del César fuera. Soy siempre un ser que está viviendo toda situación dentro del templo, y del templo digo esto, qué sé yo, el templo material que las religiones construyen, y también en el mundo material en el que estoy, en la empresa en la que trabajo, en la calle, con la familia, siempre soy un ser espiritual. Entonces, si entendemos que el camino es el amor, en cualquiera de esas circunstancias el camino es el amor. Entonces, el amor que le doy a mis hermanos dentro de la religión que profeso, dentro del templo, en donde acudimos a escuchar las palabras y de alguna manera buscar entender, es uno particular que no lo encaro y no lo llevo de la misma manera que como lo llevo con mi familia, que como lo llevo con mis compañeros de trabajo en la empresa, o mis empleados, o mis patrones, es decir, o en la calle con los desconocidos. El amor está, pero se manifiesta de una manera particular dependiendo obviamente de la necesidad del momento y de mis capacidades. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, hay muchas personas que piensan que dar es aprenderse de memoria una escritura y repetirla tal cual. Entonces, terminan de repetir lo que leyeron, perdón, me causa como cierta gracia que se lo tomen en serio esto, pero hay personas que terminan de leer una Así, escritura y dicen, es muy es literal. palabra del Señor. No, es palabra tuya, vos lo leíste, no es del Señor. Y eso está escrito, es decir, en un libro que fue impreso en una imprenta, que relata de una historia, de algo que en un pasado sucedió, que nosotros decidimos darle fuerza y tomarlo como una palabra. Pero digo, a ver, a las almas se las juzga por las acciones, no por las palabras y los pensamientos y los sueños que se tienen. Entonces, ¿cuáles son tus hechos? Esto es lo que uno tiene que estar viendo y uno tiene que estar preguntándose, ¿no? ¿Qué hago en verdad? Porque digo tantas cosas que suenan tan amorosas, pero ¿cuánto de todo esto puedo llevar a la práctica? Y aún de todo lo que llevo a la práctica, me esmero por cada vez que tengo la posibilidad de expresarlo, hacerlo mejor, porque así es la autosuperación, ¿no? Es decir, constantemente tratando de mejorar lo que está a mi alcance y en mis manos. Lo voy adaptando a la necesidad de aquel que lo requiere o a quien va destinado. Entonces, voy siendo espiritual en la acción, pero no soy espiritual porque hago la oración y repito. Ahora, mucha gente se sienten espirituales o se acuerdan de que hay que serlo cuando tienen necesidad, porque vivo mi vida, trato de resolver, y si tengo problemas en la cuenta del banco, llamo al banco y veo a mi jefe, le pido un adelanto. Pero si nada de esas cosas funciona, me acuerdo de Dios y los ángeles y entonces le pido que me ayuden a arreglar mis finanzas. Pero allá al último, por ahí uno se acuerda, ¿no? Ahora, si uno al último deja a Dios,
¿Por qué piensa uno que Dios nos tiene al primero? Es decir, lo primero que va a atender es a nosotros. Dios no es nuestro siervo. Entonces, el espíritu es el mundo en donde tenemos que vivir, el mundo espiritual. Y desde el mundo espiritual ver la materia, como justamente decía, como el mundo en donde estamos teniendo una experiencia de toma de conciencia de la creación de la que formamos parte. Entonces, el religarse, la religión es religarse con amor, o a través del amor con la creación. Entonces, ver la presencia del Creador en toda forma. Pero si nosotros vemos la forma, lo superficial, no vemos lo esencial. Podemos ver el árbol y esperamos que dé frutos, pero no vemos la vida dentro de ese árbol esforzándose por dar frutos. Es decir, el elemento, el elemental, el alma en la naturaleza, ¿no? Nos cuesta estar viendo eso. Entonces, tenemos juicio fácil y enseguida vemos lo superficial y criticamos y las cosas están mal y el mundo está así por culpa de los políticos, no nuestra. Ahora, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad y por lo menos de nuestras propias acciones. Y así hagamos las cosas bien y no trabajamos para que las cosas salgan mal, podemos superarnos y tenemos que ver cómo vamos llevando eso a la vida o acercándolo a la vida de otras personas para que también puedan llegar a verlo como una opción y de esa manera vamos sumándonos para en conjunto cambiar esta realidad que nos afecta. Pero ser espiritual es acción, no es tan solo alguien que, no, yo todo el día viví para el César porque corrí de acá para allá para arreglar las cuentas y a la noche hago una oración antes de acostarme. Es decir, está bien. En esa acción, ¿qué rol importante cumplen las emociones, ¿no? De este ser espiritual dentro de este envase del que yo soy, ¿no? Sí, sí. Sí. Hoy hablabas hace un ratito de, bueno, puedo estar en el templo y después salgo y sucede algo, algo impacta y sale la ira y de repente me olvidé todas las palabras bonitas de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, qué fácil es volcar, ¿no?, toda la atención y esperar la palabra que me lo diga otro y no ir hacia adentro y bucear en mis propias emociones, en mis propios pensamientos, en mis propios sentires, ¿no? Entrar en esas profundidades para encontrarme con esa verdad. Dualidad de dentro del templo querer parecer espirituales, pero en la calle ser tan superficiales tal vez, o olvidarnos de lo espiritual, es de alguna manera lo que le da sustento a eso que se dijo hace tanto tiempo, ¿no? No se puede servir a dos amos. Porque se amará y se servirá uno y se aborrecerá al otro, porque cuando en definitiva estoy con el César y atendiendo esos asuntos, parece ser que lo espiritual no es algo que entre dentro de este tema, porque estoy haciendo un negocio o teniendo mi vida material ocupada en atender asuntos que son de la materia, que parece no estar relacionados con el espíritu. Mucha gente piensa que lo espiritual es estar haciendo oraciones y cadenas y esas cosas como que parece que para muchos que se dicen no espirituales o se piensan no tienen mucho sentido, ¿no? Como que piensan en hacer algo que verdaderamente tenga sentido para salir adelante en lo personal. En todo hay una base de verdad y tenemos que ir evolucionando. A ver, la escuela, siempre insisto yo, esta escuela que se dice y muchos repiten que estamos, y yo aclaro, la escuela tiene aulas, entonces cada individuo pertenece a un aula. Esto quiere decir que cada uno tiene un grado de evolución y de acuerdo al grado de evolución que tiene, se puede esperar determinada acción o obrar o entendimiento, porque no se le puede pedir lo que no. De acuerdo a ese grado va a ser la realidad que viva, ¿no? Lo que vaya a construir y lo que genere y bueno, ese contexto que va a estar. Exacto, es que justamente, fíjense, ustedes en una escuela que la hemos pasado cualquiera de nosotros en el mundo material, cuando llegamos al jardín de infantes lo que queríamos era jugar. Y llevó cuánto tiempo mientras crecíamos tratando de que... No,
pensar y entender nosotros para qué nos enseñaban eso que no nos servía de nada. Si lo que queríamos era jugar, estábamos privándonos de jugar por estar escuchando esas cosas que no sabíamos para qué queríamos aprender las tablas, para qué queríamos aprender a leer, si lo que queríamos era hacer lo que se entiende. Ah, Pero cuando fuimos creciendo, me genera lo fuimos mismo, sí. entendiendo para qué servía. Y hoy podemos resolver muchas cosas que llegan a nuestra vida gracias a esa formación que tuvimos. Quiere decir que muchas veces en el presente la vida nos dará enseñanzas que puede que no le veamos el sentido, porque en el presente no hay en dónde aplicarlas, o a lo mejor no se la ve relacionada con ningún hecho que estemos viviendo. Pero tal vez en un futuro se presente ante nosotros la situación en donde haber aprendido esto nos sirva para poder resolver este problema y no se convierta, digo, en algo peor que un problema en sí, sino en una situación conflictiva, en donde ya no sepa cómo encararla, me afecte, me duela y envuelvo a otras personas. Es decir, lo puede resolver lo antes posible, teniendo la solución o por lo menos el conocimiento que me lleva a usar mi inteligencia para aplicar una solución. Y entonces, en esa Exacto. situación es que compruebo y afirmo que tenía sentido aquello que en un momento, o hasta ese momento, me pareció que no tenía mucho sentido. Pero ahí está, ¿no? Era como esa pieza de rompecabezas que la llevamos a todas partes y no encaja en ningún lado, hasta que en un momento llegamos, acá está, ahora sé para qué llevé todo esto, ¿no? Eh, Yo le llamo esos maravillosos darse cuenta, ¿no? Cuando ahí cae la ficha y ¿no? Y en ese sostenido, ahí hay automáticamente hay un cambio, ¿no? Hay un clic en la cabeza. Pero qué importante para que eso se suceda es estar presentes, es estar atentos, ¿no? No dejarnos, porque muchas veces la rutina, la vida misma nos absorbe, nos lleva, y todo nuestro foco, toda nuestra atención está toda puesta afuera, en el tengo que hacer esto, tengo que cumplir, debo, y me olvido y me desconecto. Entonces, toda la atención está allá, y nuevamente, otra vez, pum, desconectada de acá. eh, Así que, qué recién trabajo. decías, entre tantas cosas, una que quiero remarcar, ¿no? Tantas cosas importantes, una quiero remarcar, que lo de la atención. Es la Sí. forma en la que uno debe de sostener lo que aprende, con la atención. Si yo aprendo de memoria, si nosotros queremos aprender algo de memoria, normalmente tenemos que leerlo, releerlo y tratar de esforzarnos por memorizarlo y que tiene que ser textual, ¿no? Es decir, tal cual, que no se nos escape una coma, un acento, un espacio, un punto. Si nosotros entendemos el significado de aquello que leemos, no tenemos que hacer esfuerzo por recordarlo, porque lo entendemos. Y si lo El entendemos, entendimiento, qué va nuestro poderoso. Sí. entendimiento por delante nuestro. ¿Y cómo sostengo lo que aprendo? Con la atención. Es la única manera de sostenerlo. Estoy atento a lo que aprendí. Mientras estoy atento a lo que sucede. Y entonces ahí puedo ver la relación y la necesidad de lo que aprendí, de aplicarlo en lo que sucede. Pero si yo lo que aprendí lo dejé en un lugar, digamos, abandonado, que no sostengo con mi atención, me olvido. Y si me olvido o lo olvido, porque lo desatiendo, cuando llegan las situaciones de la vida en donde necesitaría aplicar aquello que se me transmitió en un momento, no lo tengo a mi disposición porque no lo tomé en cuenta, ¿no? Entonces, es muy lindo, imaginémonos entrar a internet y empezar a buscar frasecitas que son lindas, que dijeron los sabios, no sé, Einstein, que dijo Gandhi, que dijo, bueno, pero qué hermoso, pero ¿qué significan? Y en verdad, es Exacto. decir, ¿cómo es esto aplicado a la realidad, no? ¿Cómo se traduce a un hecho? Exacto. Entonces, vamos escribiendo en el presente y sentando las bases para nuestro futuro. Yo puedo estar soñando que porque me aprendí de memoria la escritura me gané un lugar en el cielo,
pero la realidad es que cuáles son mis acciones. Es decir, ¿hay coherencia en mi vida? Lo que digo, ¿es lo que hago? Entonces, ¿por qué me juzgarán? ¿Por lo que digo o por lo que hago, no? Tiene que haber un alineamiento. A ver, entendamos, somos un ser que tiene cuerpos a través de los cuales se expresa y va tomando conciencia de la realidad material en la que está viviendo en este momento. Entonces, tenemos un cuerpo físico, esto lo sabemos todos, pero a lo mejor lo que ya no todos toman en cuenta es que tenemos un cuerpo emocional, que tenemos un cuerpo mental. Y este cuerpo físico no hace nada si la mente no le dicta qué hacer. Y el cuerpo no hace Qué nada. maravillosa Claro, el Trinidad. cuerpo no hace nada si la emoción no aparece a impulsarlo. Entonces pienso, siento y acciono. Entonces, todo esto Claro. tiene que estar alineado, porque si pienso una cosa, pero resulta ser otra, no hay una línea de conducta entre el pensamiento y la acción. Y la emoción queda ahí en el medio, a veces de un lado, del lado del pensamiento, del lado de la acción, pero al fin no termino de tener en claro o la seguridad de si está bien lo que hice, ni puedo identificar de dónde vino el impulso que me movió a hacer lo que hice, y entonces vivo en un mundo de inconsciencia, es decir, ignorando lo que pasa en mi interior, que es algo muy común en la humanidad, pero también algo muy común en la humanidad y cada vez más abundante es que haya personas que están queriendo hacer algo por este mundo para que cambie, para que mejore. Pero ¿puedo ayudar a que mejore el mundo si ni siquiera entiendo lo que pasa en mi interior? No puedo dar lo que no tengo. Ahora, si quiero tener una Exacto, buena cosecha, exacto. hoy tengo que asegurarme de estar sembrando, porque eso es lo único que me puede asegurar de llegar a tener una cosecha. Pero si yo en este momento no estoy sembrando, ¿quién me asegura que voy a tener una buena cosecha? Entonces, ¿en qué se basa una buena cosecha? ¿En pedirle a Dios siempre que nos asista? A ver, la gente dice, Señor, ilumíname. ¿Y por qué piensan que Dios no los ilumina? Es decir, Exacto, decidite a ver lo que hay que exacto. ver. Porque lo que está velado no está velado porque Dios quiere esconderlo. Es porque uno no quiere salir del lugar cómodo en el que está para acercarse a aquello que está detrás del velo. Entonces, Es maravillosa esa frase, Señor, ilumíname, ¿no? Es ahí hay una proyección. Si yo espero que alguien me ilumine, es porque yo no me estoy viendo, yo no me estoy iluminando. Entonces, espero que otro lo haga por mí. Es maravilloso bueno, eso, ¿eh? en los Hablas, cielos a un maestro se le dice Señor de su propia luz. Es decir, un maestro administra la luz en su interior conforme a la voluntad de Dios, es decir, a una voluntad superior, no a una voluntad inferior de seguir impulsos egoicos que en realidad no están evaluando las consecuencias a un largo, ni mediano ni largo plazo. Estamos viendo lo inmediato. Pero a ver, tengo que sembrar porque escuché que sembrando puedo tener cosecha, entonces ya mismo me dispongo a sembrar. No, primero hay que preparar la tierra, ver si está en condiciones, ver si tengo todo lo que necesita, el conocimiento y los implementos para atender aquello que voy a depositar en tierra, si es que hay tierra, y tiene que germinar y tengo que cuidarlo en su desarrollo para que dé los mejores frutos o más abundantes. ¿Para qué todo eso? Para poder alimentarme de mis propias acciones, es decir, lo que tengo para compartir es lo que he ido cosechando y eso es lo único que vamos a tener seguro, porque podemos hablar de lo que el Señor nos puede dar, podemos creer que nos va a dar lo que queremos que nos dé, pero lo único seguro es lo que cosechamos, no lo que nos vaya a dar el Señor. El Señor ve la justicia de una manera como no la vemos nosotros, porque nosotros no sabemos lo que es justo. Pensamos, a ver, es que pensamos que Dios es injusto. ¿Por qué digo yo, la gente no se da cuenta de esto que estoy diciendo? Porque piensan que Dios me va a dar algo que no merezco tan solo porque se lo pido. Entonces, todo obrero es digno de su salario, no me va a dar lo que no merezco. Y la luz que tiene que llegar a mi vida, si siento que no llega, es porque yo decido en la oscuridad estar viviendo. ¿Por qué en la oscuridad? Abrazar mi exacto. ignorancia y negarme al conocimiento.
Entonces, los temores hay que enfrentarlos. Y cuando uno enfrenta lo que teme, de alguna manera uno, con cada declaración, ¿no? De estas que acabas de decir, eh, no me lo merezco, no me va a dar, o no voy a recibir, o no me ilumina. De alguna manera, estas declaraciones, ¿no? Son basadas en nuestras creencias, eh, eh, son, son cosas que nos decimos porque yo no creo que soy merecedor de eso, ¿no? Y si no lo creo, no lo voy a crear, ¿no? Porque en cada palabra que yo estoy emitiendo, que con su vibración, con lo que emite, es lo que yo voy a traer. Por lo tanto, si yo estoy constantemente diciéndome una y otra vez, ¿no? No me lo merezco, no lo voy a recibir, ¿no? Voy a traer eso que estoy declarando, por correspondencia, ¿no? Por vibración, por los frecuencia. semejantes se atraen, justamente, ¿no? Es lo que... Y es poderosísimo, el poder de la palabra es poderosísimo. Eso también, ¿no? Aprender a tomar conciencia de esto, de lo que declaramos en cada frase sutil, ingenuamente, ¿no? Uy, qué mal día, y ya pum, ¿no? Estoy declarando, por lo tanto estoy creando realidad. Sí, Bueno, nada, quería por aportar un eso. lado creando realidad y por el otro, eso que expreso, que por ahí expreso lo que siento o lo que percibo, termino convirtiéndolo en mi realidad porque es lo que estoy viendo y yo tiño lo que estoy viendo del color que hoy salí a ver la vida, ¿no? Es decir, si yo salí con pesimismo y pienso que las cosas se me van a complicar y hoy voy a tener un día, entonces como que ya salgo con esa mala disposición. Entonces empiezo a ver complicadas cosas que tal vez ni siquiera tan complicadas. Pero hasta llego a pensar que el universo se complotó para ponerse en contra mío. Es decir, o Bueno, ahí está esto de ser responsables, ¿no? Aprender a ser responsables, ¿no? De lo que digo. claro, a ver, cualquiera de nosotros pensamos que podemos hablar algo que no pensamos previamente, porque hay gente que dice, ay, lo dije sin pensar, perdón. No, la boca no se mueve si no pensamos. Es decir, no, lo que estamos diciendo, la boca no tiene la capacidad de por sí sola emitir palabras. Hay una inteligencia que es la que está gestionando, ¿no? Exacto. El hablar lo que se va a decir. Lo que pasa es que sucede en un tiempo y en un plano que uno no percibe porque sucede a una velocidad y siendo una luz que uno no detecta tan simplemente. Pero si uno empieza a cuidar la mente, de quitar de ella todo aquello que pueda ocasionar un daño, no solo a mi vida, sino a la vida de los demás también, y uno empieza a buscar en la vida, de juntar en la mente todo aquello que es de bien y puede ayudar al crecimiento, no solo personal, sino también del prójimo, compartiendo lo que uno tiene, es que uno empieza a tener una mente que está alineada con un propósito más elevado. Pero si nosotros tomamos cualquier cosa de la vida, todo viene bien y nos da lo mismo y nos conformamos con estar creyendo en Dios en lugar de buscar encontrarlo para poder afirmar, porque creer es tener dudas, yo insisto siempre en esto, ¿no? La gente piensa que un gran avance para un ser espiritual es creer en Dios, pero creer es dudar. Cuando uno no está seguro de algo, cree. Entonces, si yo no lo he experimentado y no lo he comprobado, creo que, pero cuando yo lo he comprobado no creo, afirmo que es. Por eso Es la es la certeza. certeza. La fe me ayuda Exacto. en la creencia, pero la fe me ayuda a sentir como real lo que no puedo o lo que no he comprobado hasta el momento, y yo lo siento como real. Pero la fe también me quiere acercar a eso para que se convierta en una realidad para mí. Entonces, cuando yo creo en algo, tengo que saber que no estoy seguro, pero siento que está. Y para comprobar que está, tengo que acercarme a donde esto está. Entonces, cuando yo me acerco y lo vivo y tengo la certeza, entonces dejé de creer, ahora tengo seguridad. Por eso digo, ahí uno ya no Exacto. está teniendo fe de que debe ser.
ahí uno da fe de lo que es. Yo doy fe de que es así. No es que estoy creyendo por fe de que así debe ser. Entonces, imagínense, ¿no? Quien va por la vida con certezas y a quien va por la vida con inseguridad. Es que hasta el impulso que sale desde adentro, ¿no? Cuando yo siento certeza, sale, es como hay algo que sale de mí, afirmando, o sea, esa firmeza, ese poder, esta sensación, este fuego que acompaña esa Claro, certeza. es que, y ¿no? si uno como caminante de la vida está marchando por ella con un número de inseguridades, tratando de encontrar a cada paso más seguridad y firmeza para dudar menos a la hora de dar el paso y seguir avanzando, porque el avance y la evolución es siempre estar dejando algo detrás para tener que enfrentar algo nuevo. Y así vamos avanzando, ¿no? Es decir, algo hay que dejar detrás, porque si no queremos dejar detrás a muchas cosas que abrazamos y a las cuales nos apegamos y en las que sentimos seguridad, podemos hacerlo, pero entonces el futuro, el porvenir y un mundo mejor es algo que desde ese lugar estaremos soñando, pero nunca nos acercamos porque no queremos dejar aquello que abrazamos en ese momento, ¿no? Entonces, a mí me surge una pregunta, ¿no? Cuando no queremos dejar eso, ¿qué sensaciones nos produce? ¿Qué sensación que hay ahí oculto, ¿no? Porque eso hoy hablábamos de accionar, ¿no? Y las emociones nos hacen entrar en movimiento. Entonces, cuando yo no quiero soltar algo, ¿no? Estoy aferrada, ok, ¿qué emoción hay ahí oculta que me hace aferrarme, ¿no? Y no dejar eso, que es un área conocida, ¿no? Un espacio que ya lo tengo todo dentro de mi dominio, ¿no? ¿Qué me genera soltar eso? No es en sí la emoción que me lleva a aferrarme, es el entendimiento o la falta de él. Porque si yo tengo en claro que esto es bueno, ¿por qué lo soltaría? Entonces es algo que entiendo que es conveniente aferrarme a él y acercarlo a mí para sacarle el mayor provecho posible. Ahora, una cosa es de paso por la vida abrazar un árbol y otra cosa es apegarse al árbol y quedarse abrazado a él y la vida pasa sin que nosotros nos movamos porque el árbol está enraizado en el lugar, no se puede desplazar, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos aferrados a él. De paso poder ver con amor, pero seguir avanzando y seguir marchando, y hay cosas que hay que dejar detrás. No voy a perder el amor que siento, no voy a perder el recuerdo, la vivencia, la experiencia, mi pasado, no lo voy a perder. Siempre tengo que rescatar el conocimiento, que es lo que tengo que llevar en mi interior como una guía para el porvenir, que constantemente está ahí delante mío, esperando ser alcanzado a cada paso. Pero tenemos que tener seguridad de a dónde vamos. Si no tenemos seguridad de a dónde vamos y qué queremos hacer, vamos a andar por la vida tan solo desplazándonos de acá para allá, sentir que estamos en movimiento, pero sin dirigirnos a algún lugar específico. Porque, digo yo, es como que dejamos que los vientos que soplan nos lleven y sentimos esto, ¿no? Como se dice hoy, el fluir, y nos sentimos bien y que nos lleva, pero fluir hacia dónde es lo que no. Queremos soñar que vamos a un buen puerto, pero no sé, el que está en el velero dejándose llevar por los vientos que soplan, él puede estar ahí tranquilo, mirando el cielo y las nubes que pasan, mientras el viento lo lleva, y soñando que va a un buen puerto, pero si no encara seguir una línea hacia ese puerto, los vientos lo llevan de acá para allá, porque el viento no sopla siempre a favor nuestro. El viento no sopla solo por nosotros, sopla para todos y por todos. Entonces cada uno tiene que saber cuándo está a favor del camino que estoy siguiendo, cuándo está en contra, cuándo no hay vientos y tengo que remar o hacer el esfuerzo de marchar y no tan solo dejarme llevar. Entonces, es decir, siempre buscar la firmeza y la seguridad. Eso es lo que hace que
no va a llegar cualquiera a nuestra vida que pueda sacudirnos a la hora de decir algo que choca contra nuestra falta de seguridad. Es decir, donde hay creencia, aparece alguien que tiene la habilidad de a través de la palabra compartir o comunicar un mensaje que no es el que nosotros manejábamos, pero de alguna manera nos lleva a ver que puede ser una realidad, ¿no? Paralela a la que yo pienso que debería ser, y entonces eso nos trae dudas. Pero cuando yo lo comprobé y pude ver, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, yo tengo un vaso de agua aquí, yo lo probé, sé que es agua, pero si no lo pruebo, no tengo la seguridad, entonces creo que debe ser. Pero cuando lo probé, si viene alguien y me dice, no, eso no es agua, sí, sé que es agua porque lo probé. Es decir, no me va a cambiar el pensamiento, no me va a poder conducir o desviar. Esto falta, ¿no? Tener esa firmeza, esa seguridad. Creer en Dios no es juntarse en algún lugar con un montón de personas que creen en Dios, porque cuando lo siguieron a Moisés, todos creían en Dios, pero el único que lo veía era Moisés. Y cuando Moisés se retiró de alguna manera buscando una comunión con Dios, obtener la guía para llevar a su pueblo, cuando volvió el pueblo estaba construyendo imágenes y adorándolas. ¿Por qué? Porque creían en Dios. Y creían, no estaban seguros. Si uno estaba seguro, no se pone a construir ídolos. Es decir, amar a Dios no es ponerse de rodillas ante un ser superior. Es respetar la vida de todo ser. Esa es la forma de amar. Entonces, si entendemos que es el creador de todo, debo de amar ese todo. Por eso esto es religarse y el camino del amor. Ante cualquier persona que me encuentro, ante cualquier ser vivo, perdón, que me encuentro ante Dios. Entonces, por eso, ¿qué puedo hacer por ti? Me pienso, ¿de qué manera puedo ayudar a que transite este camino de la vida con el menor dolor posible y extrayendo las enseñanzas más profundas, ¿no? Para ir mejorando y superando sus limitaciones, las propias, y poder salir adelante. Es un trabajo constante esto de estar vivo y de sostener con la atención todo lo que vamos aprendiendo, para que sostenido con la atención, es decir, estar viéndolo, no lo olvidemos mientras estoy viendo lo que sucede. Y entonces es ahí en donde lo aplico, ¿no? ¿De qué sirve aprender si me olvido lo que aprendí? Entonces tengo que sostenerlo con atención. Y cuando llega una situación en la vida que requiere de utilizar mi inteligencia para resolver un asunto, un problema, es donde aplico lo que aprendí. Porque veo, esto es justamente lo que se necesita para esta situación. Y lo aplico. Y se resuelve. Imagínense, esto por ahí no es algo que muchos tomen en cuenta, pero el primer maestro de un ser humano es el problema. Es decir, el problema busca a las personas para darle una enseñanza, no para complicarle la vida. Y la enseñanza está en la resolución del problema. Cuando me esfuerzo con mi inteligencia en resolverlo, lo que extraigo es conocimiento, extraigo una solución. Imagínense, en ese momento mágico dejé de tener un problema y pasé a tener una solución. Exacto, exacto. Vos fíjate que frente a ese problema, cuando surge el entendimiento, el aprendizaje, es como que el problema se disipa, desaparece. Y automáticamente tenemos toda nuestra mirada puesta en la resolución, en lo que logré, lo que era, y el problema se termina transformando en una situación favorable. Un recuerdo de un pasado, sí. Sí. O por tu crisis, le digo yo. No. Así que aprender o sea, aprovechar cada crisis, ¿no? Vivirlas, ¿no? Desde el lugar de qué me está trayendo, qué situación me está mostrando que no estoy pudiendo ver, cuál es el aprendizaje, ¿no? Y para esto, qué poderosa es la palabra entendimiento, ¿no? Entender, estar atentos para poder entender, ¿no? Prestar atención para que ese entendimiento se haga visible. Para poder entender se requiere prestar mucha atención
tener interés por aprender y también saber disponer del tiempo que haga falta para poder llegar a entender. Esto desde la visión personal, buscando un entendimiento. Pero si uno busca compartir algo con alguien para ayudarle a entender, tengo que tener tiempo y paciencia para acompañarlo en ese proceso de entendimiento. Tal vez repitiendo, quién sabe cuántas veces lo mismo, abordándolo desde distintos ángulos para que pueda entender. Si tengo yo que ayudar a mis hijos para que crezcan de alguna manera sanos, felices, ordenados y se puedan realizar, tengo que ayudarlos a entender lo que busco de explicarles, no imponer. Si yo pego un grito, hacen lo que digo, pero si yo dedico a hablarles de una manera amorosa para que entiendan, entenderán lo que digo, no van a hacer lo que digo. Y cuando una persona entiende lo que alguien dice o entiende la verdad, va a hacer lo que entiende, no lo que alguien dice. Entonces... Exacto. Ahora, qué importante en ese rol de padres también nosotros entender, ¿no?, el proceso en el que está. Hoy hablábamos de la escuela, ¿no?, que tiene aulas. Bueno, entender que ese pequeño está en un estadio de, bueno, cierto nivel de entendimiento, ¿no? Y salirnos desde ese lugar de que tiene que aprender, tiene que lograrlo, tiene que hacerlo, ¿no? Y bueno, ahí nos perdemos en la falta de entendimiento de nuestros pequeños, ¿no? Esos futuros adultos. Y en la falta de paciencia que tenemos también, y en esto de que en esta era que estamos viviendo, en estos momentos de la humanidad, está muy presente, queremos las cosas ya, inmediata, instantánea, ¿no? Entonces, algo que desde los cielos también se dice, así está escrito, es decir, un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Es decir, hay que ponerse en el lugar de aquel que tiene que recibir la enseñanza y darle lo que necesita para que pueda dar el paso que debe dar al frente. No se trata de estar pidiéndole y exigiéndole nada, porque tenemos libre albedrío. Un maestro no da órdenes. Un maestro comparte lo que él tiene como experiencia para que pueda servir tal vez de utilidad para ver desde otro ángulo la situación que le toca vivir al discípulo. Pero no es que le está diciendo, vos tenés que hacer esto. Él tiene que saber qué hacer y él tiene que seguir su corazón, así como lo hace el maestro desde ese lugar en el que él ocupa en la escuela. Tiene que saber lo que debe hacer y uno lo va descubriendo mientras va viviendo esta vida, ¿no? Al principio de pequeñito nos da miedo todo lo que está en la oscuridad. Después vamos siendo más grandes y empezamos a sentir la curiosidad de saber qué habrá ahí en la oscuridad, pero nunca vamos a saber al fin qué habrá ni lo podremos afirmar si no entramos en esa oscuridad. Es decir, para mí la oscuridad es desconocimiento, porque lo que se teme es a lo desconocido. Lo conocido no se teme. Entonces, si yo quiero ir perdiendo ese temor, tengo que ir conociendo. Y para conocer, tengo que desplazarme del lugar luminoso en el que estoy hacia esa oscuridad que no sé qué es lo que contiene. Y cuando me acerco a ella llevando luz, puedo ver lo que hay. Porque si yo dependo de esta luz física, no sé, necesitaré una linterna para ir alumbrando, pero si uno lleva y se basa y se apoya en su conciencia de la luz interior, a donde quiera que uno va desde esa luz ve la vida, ¿no? Entonces uno lleva la luz que es, llevamos la luz que somos a esa oscuridad de desconocimiento. Y así vamos aprendiendo, pero pensamos que vamos a tener seguridad de lo que hay detrás de ese velo, de la cortina. ¿Puedo saber lo que hay porque un maestro me dice lo que hay? ¿Yo voy a creer ciegamente en lo que él diga? Yo tengo que comprobarlo. Es decir, no es que niegue lo que dice, pero me caben dudas de que sea así porque al fin y al cabo yo no lo experimenté. Y eso no está mal, ¿eh? No está mal, porque yo insisto en algo que les digo siempre, aún en los cielos, que hay aulas, como Jesús dijo, muchas moradas en la casa del Padre hay, donde se transmiten los conocimientos y las enseñanzas, el maestro les recuerda a los discípulos, no tomen ciegamente mis palabras, y sometan todo a duda, pero una duda creadora. Nunca pierdan la oportunidad de hacer la experiencia personal.
de comprobar y alcanzar y abrazar cualquier verdad que crean. Es decir, para dejar de creer y pasar a saber, hay que experimentar. Creo que el agua del mar... Hay que vivirlo, Claro, claro. Hay que Entonces, vivirlo. una cosa son personas que van hablando de lo que creen y otra cosa son esas personas que hablan de lo que conocen. Entonces, el que habla de lo que conoce, el paisaje y el mundo que conoce, podrá relatar con lujo de detalle y hasta podrá hablar de los orígenes, de la formación y del sentido de todo lo que hay ahí. Pero el que va a repetir lo que le dijeron o se va a poner a hablar de lo que cree, tendrá que ver cómo inventa y cómo argumenta todo eso en lo que está creyendo para llevarlo a que el otro crea. Pero cada uno tiene que vivir su experiencia, somos individuos, tenemos libre albedrío y cada uno dentro de su libre albedrío tiene que vivir su camino a conciencia. Entonces todos vamos por el mismo camino, nadie pisa la misma piedra, cada uno su experiencia, pero eso hay que aprender a respetarlo. No se trata de imponerle a nadie nada, ni se trata de que nos apoyemos en lo que alguien dice y afirma para creer lo que él dice porque nos resulta más fácil que hacer la experiencia a nosotros. A mí me surge esto de la confianza, ¿no? ¿Cuánta confianza o qué rol cumple la confianza? En este caso, los padres, ¿no? Con ese niño que está en proceso de crecimiento. ¿Qué confianza, no? Cuestionarme, indagar sobre mi propia confianza con respecto a ese ser que está ahí nutriéndose, creciendo, aprendiendo, experimentando. ¿Cuánto confío yo en la capacidad de ese niño, ¿no? O cuánta confianza tengo en mí misma para ser la madre que yo creo ser o quiero ser, ¿no? Sí, justamente yo siempre insisto en lo que decía recién, si yo le levanto la voz a mi hijo, conoce, ¿se cortó? Está. Acá estoy, acá estoy. No, parece que, bueno, pero ya acá ya volví. Decía, si yo le levanto la voz a mi hijo, va a hacer lo que le digo porque reconoce en mí una autoridad de un mayor y reconoce estar dentro de mi hogar, porque aparte se lo recuerdo, ¿no es cierto? Acá yo pongo el orden y se hace lo que yo digo, así expreso mi autoridad y entonces le impongo hacer lo que yo entiendo que está bien y le prohíbo hacer lo que considero que está mal. Pero si en lugar de imponérselo, él va a hacer lo que digo, porque teme del castigo que le puedo llegar a dar, ¿no? La pena, y entonces por eso lo hace. Pero si en lugar de castigarlo, yo, o de presionarlo y exigirle, dedico tiempo a explicarle, puedo ayudar a que él entienda lo que le estoy diciendo. No que haga lo que estoy diciendo porque se lo ordeno, que entienda lo que estoy diciendo. Y cuando él entienda lo que estoy diciendo, o entienda la verdad, porque hace este proceso de buscar el entendimiento, cuando él entienda la verdad, él siempre va a hacer lo que entiende. Porque cuando yo no esté para retarlo, va a hacer lo que entiende igual. Y lo que él entiende o siente muchas veces puede ser que no sea bueno. ¿Por qué? Porque es pequeño y no ha hecho la experiencia que uno. Si uno ha hecho experiencia y sabe que por ese camino que él está buscando de seguir va a tener dolor, uno le habla de que va a tener dolor. No le impide seguir por ese camino. Porque si uno se lo impide, esto parece como una regla muy común, luego sienten la necesidad de ver por qué uno se lo impide. Entonces quieren hacer la experiencia. Pero es que en realidad estamos aprendiendo. Generamos el efecto contrario. Estamos aprendiendo. Y es como que nos están diciendo, no, eso vos no tenés que aprender. Y entonces, ¿por qué no tengo que aprender si yo quiero aprender y comprobarlo y tomar mis propias decisiones? Si lo hago o no. No quiero seguir orden. Entonces digo yo, cuando los padres se van de la casa, los niños hacen lo que quieren, porque no está quien los amenace o los presione o les exija. Pero si uno les explicó, no hacen lo que quieren, van a hacer lo que entienden. Cuando los padres se van y cuando los niños se van de la casa a otras casas en donde a lo mejor no han transmitido así el conocimiento a los niños. Pero ellos van a decir, no van a decir, no, mi papá no me deja. Van a decir, no, eso está mal, porque lo entienden.
y van a decidir ellos qué hacer. No es solo para los niños, así es para la vida de cualquier adulto. Y al fin y al cabo, así tengamos edad física que se nos reconoce como adulto por los años que tenemos, vuelvo a repetir que hay aulas en la escuela y los espíritus pertenecen a esas aulas. Y hay espíritus que están en el jardín de infantes que tienen 95 años de edad. Pero aunque la edad física es muy avanzada, la edad espiritual todavía está en la primaria, ¿no? En desarrollo, en integrarse. Entonces vemos personas adultas haciendo cosas de criatura. Y algunos dicen, uy, pero ¿cómo es una persona grande? No se da cuenta. La forma física grande, el envoltorio, es decir, el vehículo de expresión. Pero el espíritu todavía como que es travieso, tiene muchas cosas por descubrir, siente el juego, las ganas de vivir, de disfrutar, de no asumir responsabilidades y ver, no importa qué pasará, vivo el momento. Cuando vamos creciendo nos vamos centrando y vamos entendiendo que cualquier movimiento que realicemos en este presente genera ondas que se expanden, Exacto. se proyectan a distancias que pueden llegar a alterar hasta el porvenir que un día encontraremos, y nos encontraremos con la repercusión de esas ondas, de ese pasado que vivimos, ¿no? Wow. Entonces, hay que ir creciendo sabiendo tomar de la vida la enseñanza que es para nosotros. Por eso decía esto, y es importante que lo entendamos. Estamos en una escuela y hay aulas. Busquemos de estar en el aula que nos corresponde, es decir, busquemos de reconocer en la vida la enseñanza que llega para nosotros. No tomemos cualquier cosa que hay por ahí, que puede que no sea para nosotros, y en lugar de traernos un alivio o una seguridad, nos genera más preguntas y más incertidumbres. Porque si me toca estar en primer grado y yo tomo alguna enseñanza que es para séptimo, me va a despertar más preguntas, más interrogantes, y voy a tener más confusiones, porque no terminaré bien de entender por qué es así, no encontraré sentido. ¿Por qué? Porque me falta transitar todos los grados previos para llegar a entender. Entonces, Daniel, ¿y cómo nos damos cuenta en qué aula tenemos, o el aula que me corresponde? ¿Cómo me doy bueno, cuenta? sabiendo cuál es la realidad que estamos viviendo, es decir, la humildad empieza por asumir todo lo que somos. Entonces, con humildad, ver qué conocimientos tenemos y qué conocimientos nos falta adquirir, dónde estamos parados y qué necesitamos para dar ese paso al frente, y buscar esto, porque lo llevo a muchas veces, pongo el ejemplo del mercado. Si yo salgo a la vida como un mercado en el que hay tantos productos, me tientan un montón de todos esos productos, y las ofertas me tientan más que nada, aunque por ahí lo que se ofrece ni lo necesito, pero hay que aprovecharlo, y al final me cargo cosas que llevo por la vida que no necesito. Pero si yo salgo a la vida teniendo una lista de lo que necesito, voy a ver muchas cosas, pero solo voy a tomar lo que necesito. Y si salgo con la lista, o sea, sabiendo, lo voy a poder reconocer. Y cuando lo reconozca le pondré toda la atención, porque es lo que necesito. O sea, concentraré mi atención en eso, para poder tomar eso de la vida. Entonces, fíjate cómo de esta manera uno solo tomaría de la vida de manera justa lo que a uno le corresponde y nada más. En cambio, cuando nos cargamos con cosas que no nos corresponden, vamos llevando pesos innecesarios y nos cuesta avanzar y salir adelante, y tenemos dudas porque tantas cosas nos parecen que podrían servirnos de algo. A ver, ¿cuántas cosas llevamos porque tal vez un día nos sirva? Pero imagínense, terminamos convirtiéndonos... Por las dudas, ¿no? Me cargo. Pero vos fíjate que cuando empezamos a cargar cosas por las dudas, lo que me lleva es el miedo, el miedo que en algún momento pueda surgir esa necesidad. Entonces, por las dudas lo guardo, ¿no? Acumulo. Sí. Por las dudas, ¿no? Entonces, es ese miedo de que si se llega a presentar, lo llego a necesitar, entonces por las dudas lo tengo, ¿no? Entonces ahí surge claro, este miedo, esta emoción, bueno,
un poco apoyando esa posición que en mi juicio está equivocada, ¿no es cierto? Esto que estabas expresando de por las dudas, estás llevando cosas, apoyando esto, justificándolo, hay un dicho que dice el saber no ocupa lugar, pero ocupa lugar. Si yo tengo una computadora y le entro a llenar de información, en algún momento se llena de información, se satura, se le terminó la memoria. Ahora, cuando yo quiero Exacto. que haga una tarea, o específicamente está destinada a hacer una tarea, ¿qué es lo que debe hacer? Habrá de toda esa información algo que verdaderamente le es útil para la tarea que tiene que hacer, pero será tan poco dentro de tantas otras cosas que tiene que no necesita. Entonces, esto de estar buscando conocimientos, información y llevar cosas por las dudas, básicamente tiene que ver con la falta de fe. Es decir, esa falta de entrega en el presente que estamos viviendo. Nadie vive en otro tiempo que no sea el presente. Sin embargo, en este presente queremos tener la seguridad de que mañana estemos bien. Entonces, a ver, yo mientras decías esto y estoy hablando, lo que hablo me viene a la cabeza, yo vivo aquí en el campo, a 40 kilómetros de la ciudad, y muchas personas que vienen a este lugar ponderan el paisaje, la belleza natural, los animales y todo, pero al rato empiezan a expresar las inseguridades. ¿Y si los pica una serpiente, qué hacen? ¿Y si tienen una necesidad y en la farmacia más cercana y el mercado cuánto está? Entonces, mucha gente se siente segura estando rodeada de todo lo que tal vez pueda necesitar. Entonces, voy a salir a la calle, hace calor, pero por las dudas me llevo un abrigo, no vaya a ser que haga frío. Todo, tantas cosas por las dudas. Ahora Claro. nos volvemos, como por ejemplo diríamos aquí en Argentina, un bagallero, porque llevamos tantas cosas encima que por ahí no necesitamos. Y a ver, ¿es fácil marchar por la vida buscando los objetivos que podamos tener claros, llevando cosas que no necesitamos para alcanzar esos objetivos? ¿O habrá que tener más confianza que la vida nos la acercará o podremos disponer de eso? Exactamente, a eso apuntaba, ¿no? A prestar atención a lo que estamos sintiendo para poder entender lo que estoy haciendo, ¿no? Esto de acumular, ¿no? O esto de, por las dudas, cargarme cosas, ¿no? Darme cuenta cuál es el motor, cuál es la emoción que me está haciendo hacer eso, ¿no? Cargar información de más o de menos, pero bueno, a mí lo que me surge es esto, ¿no? Prestar atención. ¿Qué hay en la contracara de esa por las dudas, ¿no? ¿Qué hay ahí oculto que no se está viendo, no se visibiliza, pero sí se nota lo que hago, ¿no? Esto de cargar, y sigo investigando, a ver, quiero saber más, quiero aprender más, y nada me conforma, y sigo, y quiero más, y es como un vaso sin fondo, ¿no? Para Y, mí la y no hay, contracara sobre todo está en la inseguridad. Por eso llevamos tantas cosas por las dudas. Porque como no sé qué hay en la oscuridad, por las dudas me voy a llevar una motosierra, un cartucho de dinamita, un ametrallador, un hacha, una exacto, pala, no sé, una linterna, porque no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, ante cada situación que desconocemos, si vamos a avanzar llevando por las dudas todo lo que pensemos que nos puede llegar a ser útil, empezamos de a poco a cargar tantas cosas por las dudas que termina haciéndose difícil transitar. Entonces, como se dijo hace 2000 años, ¿no? Si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, es decir, la fe es fuerza, entonces la fe es tener seguridad, confianza, pero no es tan solo la confianza en Dios, que eso cuesta porque no cualquiera conoce a Dios, entonces cuesta tener confianza en un desconocido, lo digo con respeto, ¿no? Es decir, en alguien que al fin y al cabo no se tiene la seguridad y es una creencia, pero se trata de la seguridad y la firmeza de uno, de mantener paz, orden, liviandad, exacto, pero ustedes sé que lo pueden entender, exacto, lo que es transitar por la vida sin tener que llevar en la mochila nada más que lo que necesito. Eh, a ver, esto hay que tomarlo con seriedad. Yo no estoy diciendo que hay que desprenderse de lo material y entregarse a lo espiritual, porque la persona que se va hacia lo espiritual y se olvida de lo material,
se desequilibra tanto como la persona que solo toma lo material y se olvida lo espiritual. Exacto. Hay que encontrar equilibrio. Somos un espíritu viviendo una experiencia material. Entonces, con equilibrio, atender lo que se necesita material. A ver, yo vivo 40 kilómetros de la ciudad. Entonces, cuando salgo hacia la ciudad, aprovecho a hacer las compras de lo que pueda necesitar aquí en el campo, porque no tengo las cosas tan a mano. Entonces, estoy comprando cosas que tal vez no voy a usar en el momento. Estoy previendo, pero no es que me falte fe. Sé que la fe no me va a traer la harina que necesito para amasar el pan. Tengo que comprarla. Entonces, cuando salgo, la compro. Digo, coherencia, ¿no? No es irse a los extremos en donde tener fe es esperar que la vida me dé y me acerque lo que pueda llegar a necesitar. Bueno, tener fe es estar entregados en esa creencia a la búsqueda, es decir, buscar hallar y abrazar aquello que estoy creyendo a través de la fe para poder afirmarme. Entonces, el tal vez y el por las dudas tiene que ver con las inseguridades, ¿no? Empieza desde lo básico y sencillo, como decía, por las dudas me voy a llevar, no vaya a ser. Por ejemplo, gente que viene de visita acá, por las dudas me voy a llevar el repelente para los mosquitos porque estamos ahí al lado del río, por las dudas. No, ahora no hay mosquitos. Entonces van a traer una cosa por las dudas que no van a necesitar. Digo, Qué, sí, qué agotador, ¿no? sí, Entrar en esa sí, rueda, ¿eh? sí, Porque de repente tengo que estar pensando en mil cosas para el futuro y me estoy perdiendo de sentir y vivir el exacto, exacto, presente, ¿no? exacto, sí, tal cual, está sintetizado todo en esa expresión, es así, y a la vez no vemos la realidad, que lo único que vivimos es el presente. Vivir el presente no es ser irresponsable o ignorante del futuro. Yo en este presente sé que si decido trabajar la tierra y sembrarla, puedo pensar y hasta casi tener alguna seguridad de que voy a poder tener una cosecha. Sé que no es que por sembrar voy a tener cosecha. Sembrar comprende tomar una responsabilidad a partir de ese momento de cuidar el desarrollo de aquello que sembré, que tiene que germinar y crecer con fuerza y atender todas sus necesidades para que se vaya fortaleciendo y un día fructifique. Y de una semilla que puse va a poder producir cuantos frutos. Y tantos frutos más de los que yo puedo llegar a necesitar, inclusive, ¿no? Porque plantamos una semillita de manzana y se convierte en un árbol con el devenir del tiempo que da mucha más de la que podemos consumir. Pero eso no es para tener más que otros, es para compartir con otros. Porque como el camino es de amor, Exacto. se trata de dar desinteresadamente y sintiendo ese goce de dar. No espero nada a cambio. Entonces se multiplica para que podamos compartir y administrar sabiamente, con amor, los frutos del esfuerzo, ¿no? Que se multiplicaron con cuidado. Entonces, eso todo lo llevo. Y cuántos ecos genera, ¿no? Este dar desinteresado, ¿no? Cuánto eco, como hoy traías, ¿no? Esta frase que me encantó, ¿no? El eco que genero desde este hacer para el futuro. No me doy cuenta hoy, pero cuando llegue ese momento lo voy a recibirlo y ahí caerán las fichas, como digo Claro. yo. Podemos evaluar las consecuencias de nuestras acciones en el presente como tan solo observando lo inmediato, lo que es a medio plazo, a largo plazo, pero a veces, aún observando todo esto, podemos hacerlo sin asumir responsabilidades, sin analizar las consecuencias que traiga para los otros y tan solo estar analizando lo que yo puedo sacar de provecho. Y entonces siempre estamos viendo una parte de todo esto. A ver, no sé, voy a jugar un numerito de la lotería porque capaz que gano la grande. Entonces pienso que voy a jugar y la idea y el sueño es ganarlo, pero no estoy pensando que lo único seguro es que puedo perder. Eso es lo más seguro. Hay muchas más probabilidades que de ganar. Sin embargo, solo elijo pensar en ganar, no en perder. Pero en la realidad de la mayoría es que pierde.
porque juegan 2 millones de personas en la lotería y gana uno. Entonces la mayoría pierde. Pero, es decir, a ver, nada, son unos pesos. Pero al fin esa acción la tomamos y la repetimos y la trasladamos a muchas cosas en la vida. Pensamos que ser optimista y ser positivo es solo ver, no seas negativo, ¿cómo vas a pensar que no vas a ganar? Pero hay que ver esa realidad. Porque, digo, la luz solo es posible de la unión de lo positivo y lo negativo. No existe la luz solo con lo positivo. Necesita de lo negativo. Entonces, ¿cómo lo necesita? En equilibrio, en proporción, pero no es ignorado. Tiene que ser atendido y entendido como una necesidad, como parte de esa luz que queremos sostener o producir o generar. Entonces, insisto, el positivo y el negativo, cuando se encuentran desde dos conductores, si se encuentran, producen una explosión, es decir, un cortocircuito. Y entonces, hoy ya ha cambiado porque tenemos focos de LED y otros sistemas, pero en lo que era anteriormente, en las lámparas incandescentes, hay una resistencia. Entonces, de un lado va el positivo y del otro el negativo. Y esto crea una resistencia al paso, ¿no?, de los electrones. Esa resistencia que crea hace que se vuelva, es decir, que tome temperatura y se vuelve incandescente. Y en definitiva se produce la luz por ese encuentro. Si se encontraran los cables, cortocircuito, con una resistencia en el medio, luz. Y esa resistencia que puede unir y tolerar esas fuerzas es el amor. Es la que puede unir lo negativo y lo positivo. Pero el amor que intenta solo ver lo positivo e ignora lo negativo, difícilmente pueda conocer la luz en todo su esplendor, porque está ignorando una parte necesaria de esa luz. Entonces, se polariza. Claro, por eso digo, ser positivo, que parece hoy mucha gente los sugiere como que habría que serlo, a costa de negar o ignorar lo negativo, es, por ejemplo, ¿qué sería ser positivo? Mirar solo las virtudes y no ver los defectos. Pero si yo no veo los defectos, no veo lo que hay que cambiar. Entonces, si yo ignoro lo que hay que cambiar, ¿cuándo va a cambiar y cómo va a cambiar? Y aparte de que no va a cambiar porque no lo estoy tomando en cuenta, muy probablemente se complique por no atenderlo a tiempo. Entonces, imagínense las personas viviendo el presente, que en cada presente podemos encontrar problemas que van llegando a nuestra vida, pero que nos encuentra dispuestos de resolver esos problemas, no mirar lo positivo, ver el problema como algo que llegó a nuestra vida para ser resuelto, que viene a dejarnos una enseñanza, lo resuelvo y entonces sigo adelante con un problema menos y una solución más. Y cada problema que pueda ir apareciendo a lo largo de mi presente me encontrará con mayor claridad, porque serán más las soluciones que vaya llevando y mayor fuerza y seguridad para encararlas y enfrentarlas. Un problema que llega a nuestra vida personal y privada afecta a la humanidad, no solo a nosotros, porque somos parte de la humanidad. Entonces, un problema que no es resuelto es un problema que queda pendiente. Un problema que queda pendiente es un problema que se puede complicar. Y como el problema es un maestro, persigue a los espíritus vida tras vida. No importa las encarnaciones, un día lo va a encontrar, pero no lo está queriendo acosar y perseguir para dañarlo. Es porque lo que le está queriendo entregar es luz. Y la luz es el conocimiento que uno obtiene cuando resuelve. Y a partir de uno va por la vida teniendo una preocupación menos, un problema menos, y una alegría más. Es decir, si me encuentro con alguien que tenga este problema, voy a tener una solución para compartir con él. Pero si me encuentro con alguien que tiene ese problema y yo no resolví el problema, voy a ir a lamentarme con él del problema que tenemos, que es lo que nos gusta hacer. Nos encontramos, viste, che, lo que está pasando, que ahora, que esto, ¿cuándo va a cambiar? Todos tenemos siempre problemas. Pero soluciones, o nos ponemos, bueno, a filosofar que tenemos soluciones, que hay que hacer esto y que hay que hacer otro, pero al fin, ¿qué hacemos nosotros con nuestra vida? Entonces yo no puedo cambiar la vida del mundo, puedo cambiar la mía. Somos campeones opinando. Sí, tenemos la solución a todo, pero siempre los problemas siguen ahí. Claro.
No, y yo tomo esto, este mensaje, ¿no? De esto de aprender a ver mi propia sombra para poder darle más brillo a mi propia luz. Es, es maravilloso, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Cuando empezamos a verlo desde ese lugar, eh, pierde peso la palabra sombra, pierde peso este lado desconocido, ¿no? Es como que, wow, y si lo hago visible, entonces mi luz va a ser más brillante, pero es como, ¿no? Es esto de la estabilidad, del equilibrio, ¿no? De sabernos que somos las dos Y hay que partes. ver y entender que la oscuridad es solo la ausencia de luz, no es algo que amenace a la luz. Entonces, si queremos que las cosas se hagan claras, de que se pueda poner en evidencia lo que hay en esa oscuridad, solo se trata de llevar la luz. Qué importante esto que acabas de traer, porque lo uno con lo que hablamos hace un rato, esto de cuando sembramos algo, poner atención sobre qué tierra, ¿no? Y cuando vos hablabas de la tierra, preparar la tierra, a mí se me veían las creencias, ¿no? Si yo quiero ver la luz o verme brillar, ¿no? ¿Qué creencias tengo, ¿no? Sobre esa sombra que soy, ¿qué creo de ese lado? Si yo quiero sembrar algo, declarar algo sobre mí, apuntar hacia un objetivo con respecto a mí, ¿sobre qué tierras voy a hacer esa declaración? Me refiero sobre qué creencias establecidas en mí para lograr ese propio brillo. Claro, Me claro. pareció maravilloso. Bueno, pero fíjate vos, ¿no? Seguimos usando esa palabra que es muy común y está asociada a lo que tiene que ver con lo espiritual, que es la creencia. Yo puedo afirmar muchas creencias que tengo, pero solo ¿Mm? me puedo afirmar en las seguridades. Es decir, solo puedo estar firme sobre lo que es seguro, es decir, la roca sólida. La arena pienso que me puede sostener, pero no sé hasta cuándo, porque donde viene un poco, vieron que si se para uno en la playa cerca del agua y deja que las olas vayan y vengan, uno se va hundiendo de a poco. Es decir, no todo es lo sólido, ¿no? Entonces, Sí. al principio creo que puedo estar ahí parado, pero luego la realidad me empieza a demostrar que comienza a moverse el suelo. Tengo que tener seguridades. Entonces, empiezo creyendo. Cuando creo en algo, pongo y deposito en ello mi atención. Y mi creencia se debe de hacer cada vez más fuerte. Pero esa fuerza que voy teniendo cada vez mayor en una creencia, tiene que servir como una fuerza que me impulsa con más firmeza a buscar la seguridad, encontrando aquello que creo, para poder entonces corroborar y tener seguridad y poder afirmar y dejar de estar creyendo. Entonces, nos falta esta parte, pasar de la creencia a los hechos. Entonces, yo creo en el Señor, claro, podemos creer en muchas cosas, pero de creer a estar seguro y hay que conocer, porque hasta que uno no conoce no está seguro. Para poder llegar a tener cualquier título hay que transitar tiempos de estudio, de buscar conocimiento y entender, no es aprenderse de memoria las cosas. Esa es otra, ¿no? Como que en el mundo para obtener títulos solo hace falta memoria, no es precisamente que se necesita o se requiere de inteligencia, porque con que yo recuerde lo que tengo que poner como respuesta ante las preguntas que me hacen, puedo obtener una buena nota. Pero que yo pueda y obtenga buenas notas no quiere decir que sea inteligente, es decir, que sepa utilizar con mi inteligencia los conocimientos que adquirí para poder construir un mundo mejor a partir de mis acciones. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo tiene que ser volcado en un servicio para la sociedad, del cual yo obtengo mi alimento, o sea, trabajo y tengo mi ingreso. Pero no es solo pensar en obtener el ingreso, porque entonces si yo pongo por encima de todo mi ingreso, hago menos esfuerzo, le pongo menos atención al servicio.
Entonces, no sé, cuando nos quieren vender un producto, nos dicen en la publicidad en 5 segundos todas las bondades, pero cuando nos hablan de todas las posibles complicaciones, aceleran en la velocidad. Esa parte no nos la quieren decir, pero digo, ¿dónde está el servicio, no? Es decir, yo contrato un seguro y en 3 líneas así me dice lo que me cubre, pero hay 20 páginas atrás que me dice todo lo que no van a tomar en cuenta. Digo, bueno, es una forma que aceptamos de ser engañados, pero bueno, necesitamos esas 3 palabras que dicen ahí. Hay muchas cosas que por ahí no solemos ver, pero así va marcando nuestra vida Bueno, y nos vamos pero confundiendo. a ver, aceptamos ser engañados, pero de alguna manera eso también deja aprendizaje, Sí. ¿no? Lo tendré que vivir para darme cuenta que fui engañada, ¿no? Entonces ahí adquiero un aprendizaje, ¿no? Aprender a ver las letras chiquitas, por ejemplo. La próxima vez, cuando compre algo, leeré las letras chiquitas. De alguna manera, bueno, empezar a verle el lado positivo, ¿no? De la situación engorrosa, del conflicto, el problema, ¿no? Y de alguna manera, bueno, deja de pesarme, dejó de ser un problema, porque ahora entendí que la próxima vez voy a leer las letras chiquititas. Hay que entender que una cosa es encontrarse problemas en la vida, en el andar que tenemos que ir llevando, ¿no? A lo largo de nuestro camino, ir encontrando problemas que necesitan de nuestra intervención para encontrar una solución y traer un orden. Una cosa es encontrarnos con los problemas que en la naturaleza aparecen ante nosotros, y otra cosa es estar teniendo acciones inconscientes o egoístas que generan problemas que nos encontrarán nosotros como responsables, porque somos los generadores, a través de seguir impulsos egoístas. Y entonces ahí nos estamos cargando con experiencias innecesarias. No es necesario hacer lo incorrecto para aprender. Lo que es necesario es estar atento a lo que hacemos para que aún de cualquiera de los problemas que lleguen a nuestra vida podamos aprender. Y sobre todo, y entre tantas cosas, vamos aprendiendo a no generar problemas innecesarios, ni para nosotros, ni para la sociedad de la que formamos parte o la humanidad, ¿no? Entonces, hay problemas y hay cosas que resolver, pero también tomamos o iniciamos acciones que generan otros problemas. Y muchas veces por ser positivos, porque ignoro lo negativo, miro lo positivo y entonces digo, no, en lugar de quedarme acá a resolver tantos problemas, me voy de vacaciones. Entonces me voy de vacaciones y en las vacaciones, ¿qué quiero? Hacer todo lo que no puedo hacer acá porque vivo arreglando problemas. Y hacer todo lo que quiero es darle rienda suelta a la imaginación, a la espontaneidad. Y termino haciendo un montón de cosas que son incorrectas porque tengo que vivir esos días y entonces genero problemas con lo que tendré más peso todavía. Lo que no quise atender y lo que generé en esas acciones. ¿Era necesario eso? Y si no estoy atento, claro, pero bueno, si no estoy atento, si no presto atención a eso, después termino victimizándome, ¿no? De la vida es injusta, el mundo es injusto o el país es como es, y no nos estamos haciendo responsables. Claro. A mí yo lo escuché muchas veces, pero había un hombre que me decía hace muchos años, ¿no? Que él era como muy católico, y me decía, hay que tener cuidado por donde uno camina, porque el diablo a veces nos mete la cola y nos hace tropezar. Claro, y yo analicé, pero qué fácil es echar la culpa al diablo de mis caídas, ¿no? Porque yo dije, enseguida entendí cómo resolvía eso. Tengo que ver por dónde camino. Si yo voy mirando por dónde camino y veo una cola de un diablo, que me lo voy a llevar por delante, no. Voy a tratar de evitar tropezar con ella. Entonces, o levanto la pierna, o la esquivo, o le digo, sacá la cola que tengo que pasar. Pero, es decir, si yo voy mirando el cielo mientras camino por la tierra, eso parece muy espiritual, ¿no? Pero me voy a llevar todo por delante porque no veo por dónde voy. Entonces tengo que ver con ojos del cielo la tierra por la que camino, ¿no? Entonces ver con amor lo que estoy haciendo. Y de esa forma puedo advertir
lo que está por venir para ver cómo me preparo para enfrentarlo. Pero no es echar la culpa de todo lo que nos pasa a los demás. Estamos así por los políticos, y político que están ahora dice que fue el anterior dijo que fue el de antes, siempre fue otro, pero la cuestión es que tenemos problemas, y en parte no es solo de los políticos, es de nosotros que los elegimos también, y que los apoyamos. Sí, ¿y cómo estoy siendo yo, no? Para generar esa realidad, para generar ese personaje. ¿Cómo estoy siendo yo? Hoy hablábamos de los ecos. ¿Qué cosas estoy haciendo? ¿Qué cosas estoy diciendo? Que no estoy prestando atención para generar estos personajes, estas realidades, ¿no? Bueno, que es parte de mi contexto. Y no me hago responsable, ¿no? Es el político, es el mundo, es el otro. Y después no prestamos atención cómo soy cuando manejo y el semáforo está verde, se puso amarillo, ¿qué hago? ¿Voy preparando el freno para prepararme a frenar o acelero para, ¿no? Aprovechar y, le gané el semáforo, qué winner que son, ¿no? Qué canchera, qué canchero. Entonces, yo creo que de eso se trata, ¿no? Ver estas pequeñas acciones, cómo yo estoy siendo para generar, ¿no? Ver en el otro la vivada, ¿no? El vivo que se quiere aprovechar del otro. Bueno, ¿cuánto soy yo de eso, no? ¿Cuánto soy yo de viva? En mis pequeñas acciones, en mi micromundo, ¿no? Para generar esa realidad. Hay que entender que nadie vino a la Tierra a cambiarla. Cada uno vino a la Tierra a hacer lo que esté a su alcance para ayudar en ese cambio. Entonces, si cada uno de nosotros hacemos lo que esté a nuestro alcance, es lo máximo que podemos hacer, dar lo mejor que hay en nosotros, que no es solo dar lo que tenemos, es también dar y realizar el mayor esfuerzo por superar nuestras limitaciones. Porque al fin y al cabo el amor no tiene límites, nosotros le ponemos límites y queremos aceptar que los tiene. Entonces, no, el amor es para mi pareja, para mis hijos, para mis padres, algunos amigos, elijo a quién, a dónde. Pero fíjense que eso es algo común en el mundo. Pocos son los que van más allá de esos límites de amor y dan de alguna manera desinteresada hacia todos, sin siquiera conocerlos, sin siquiera tener contacto físico, son pocos. Y esos pocos que hacen esto, la mayoría de las personas quiere elegir que son seres elegidos, tocados por alguna varita mágica. Es decir, que aquel que está de alguna forma yendo más allá de los límites porque se lo propuso, la mayoría elige verlo como alguien especial que de alguna manera fue elegido para hacer eso. Es decir, que no es un esfuerzo personal suyo, sino que el cielo lo bendijo para que lo haga. A ver, si yo quiero... Es un iluminado, él puede, él tiene suerte. Bueno, entonces, ¿no? en lugar de nosotros seguir ese ejemplo, lo adoramos a él por lo que hizo. Entonces, yo insisto, un maestro no viene a la tierra a mostrar lo que él puede hacer. Siempre viene a hablar de lo que todos deben hacer, porque acá hay una diferencia, ¿no? Las enseñanzas que da un maestro hay que tomarlas en cuenta inteligentemente, hay que considerarlas para ver cómo puede eso aplicarse en mi diario vivir, para poder mejorar mi vida, pero no ponerme a qué sabio el maestro, lo adoro, pero al fin y al cabo no pongo en práctica lo que enseñó. Entonces, lo que enseña es para mejorar nuestra vida, ¿no? Insisto en lo que siempre digo, y son palabras de Dios, ¿no? Él dice, tu misión en la tierra es hacer el bien más allá del mal que te ocasionen. Siempre es hacer el bien, esa es la misión de todos. Es decir, hay gente que piensa que tiene que salvar el mundo, que viene... Cada uno aporta su granito de arena. Es una gran obra y cada uno de nosotros tiene que realizar su labor. Si cada uno hace su labor, esto es liviano para todos, no más que la labor que a cada uno le corresponde. Y entonces muchos que tendrán alivio porque podrán terminar pronto con su labor, podrán hasta ayudar a otro en la suya. Pero cuando uno no hace la suya y hay otro que tampoco, ya habrá personas sobrecargadas con tareas porque hay responsables que no llevan adelante su labor. Entonces, esto que decía recién del diablo y su cola,
puedo elegir echar la culpa al gobierno, a la religión y a mi familia y cuánto de las cosas que tengo, a la pareja, no sé cuántos le echamos la culpa de lo que nos pasa, pero es asumir en realidad qué responsabilidad tenemos nosotros, ¿no? Algo similar a esto que expresaba recién del diablo y entendí que lo único que hacía falta era mirar por dónde caminaba, me pasó, digo, si alguien me pega y ni lo conozco ni merezco ese golpe y es una situación injusta. ¿Qué sucede en mi interior? Normalmente reacciono y reacciono en contra de que lo hizo porque veo que es una injusticia lo que hizo. Pero ¿me molesta más lo que hizo o lo que está peor en todo esto es mi reacción? Porque por ahí yo no veo con amor la acción. No es que esté bien lo que hizo, yo tengo que ver con amor lo que hizo porque es la manera en la que puedo entender por qué hizo lo que hizo. Pero si yo veo con ira, Qué bueno esto que traes. claro, Qué bueno esto que traes, porque ¿qué me molesta más? ¿Lo que hizo él, mi reacción, o lo que yo pensé de lo que él quiso o con la intención que creo que me hizo? ¿No? ¿Qué es lo que pesa más? lo que él ¿No? hizo, ¿O me lo molesta que él más? hizo será juzgado por lo que hizo. Y si yo fui inocente, seré juzgado inocente. No hay otra, porque a Dios no se le escapa la Exacto, verdad, ¿no? Pero yo tendré, exacto, pero digo, sí. yo No, tendré que vivir con eso, ese resentimiento, esa molestia que llevo dentro. Tal vez no la vea más a la persona, pero yo voy a seguir viviendo con eso dentro mío. Entonces, tengo que sacar eso que está dentro mío, que me lleva a reaccionar. Bueno, y sobre esto digo otras cosas, ¿no? Es decir, y también son palabras de Dios. El Padre dice que al pecado hay que verlo como un error y al pecador como un hijo de Dios. Entonces, es un error el que cometió, pero es un hijo de Dios el que cometió el error. Entonces, no lo estoy juzgando a él por su acción inapropiada, de que no merece o merece un castigo. Merece y no merece, necesita aprender y a darse cuenta de lo que ha hecho. necesita aprender. Entonces, quien está en la Exacto, oscuridad necesita exacto, luz. No lo voy a juzgar y a encerrar por estar en la oscuridad. Es decir, tal vez no supo cómo exacto, encontrarla, tal vez no la tuvo cerca a su exactamente. alcance, no lo pudo ver. Nadie se acerca al que está en la oscuridad para hablarle de que hay un mundo de luz en donde puede ver las cosas como son. ¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que puede hacer. Entonces, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cómo es? O tal vez, a ver, o tal vez lo hizo con esa intención, pero después viene el arrepentimiento, que también es válido, Claro, ¿no? lógico. Es que, Yo esto lo veo en la cárcel, ¿no? Llevo un taller con personas que están privadas, que están presas, y, y veo esas necesidad de querer cambiar, de aprender. Queremos aprender a comunicarnos, queremos aprender a pensar diferente. Entonces, nada, eh, valoro mucho eso. claro, porque cuando vemos de esa manera, esa visión y ese entendimiento nos impulsa a acercarnos para decir, desde la compasión, para hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a que salgan adelante. Y no desisto porque no consigo lo que yo ambicionaba conseguir, porque para poder entender algo se requiere de un tiempo y de una constancia de sostener a través de todo ese tiempo esa verdad o ese propósito que se persigue. Entonces, el que lo tiene que alcanzar necesitará un tiempo Mm, para entenderlo y quien quiere ayudarlo a que entienda necesita disponer de un tiempo para acompañarlo y fortalecerlo, repitiéndole todas las sí, veces que sea necesaria o aclarándole todo lo que se requiera. exactamente. Pero hay que estar ahí Mm, ayudando a que se forme. A ver, es como una madre con una criatura o un padre, es decir, estar acompañándolo, no importa la edad que tiene y la barbaridad que hicieron, tienen necesidad, entonces hace falta un tiempo de que se vayan formando, pero bueno, vos lo sabés entonces perfectamente, igual lo sabríamos todos si un poquito de atención, vos estás en contacto y lo ves más directamente, pero
¿qué pueden aprender en un lugar en donde están encerrados con personas que tienen, es decir, rodeados con esas personas que tienen esa mente limitada que les lleva tan solo a estar viendo a veces impulsos que están descontrolados? Necesitan tener cerca quienes les ayuden a ver que también dentro hay y existen otras alternativas que les conducen a otros destinos, a otros objetivos, que tal vez requieren de un mayor esfuerzo y compromiso. A ver, es más fácil obtener algo robándolo porque es tan solo arrebatarlo que trabajar para tenerlo. Eso es más rápido, pero eso trae un peso y una carga y de alguna manera también una reprobación, ¿no? Entonces, ¿se justifica hacer eso para luego cargarse con la justicia, con la ley encima por la acción, o más vale tomarse del tiempo que sea necesario para obtener las cosas dentro de la ley, ¿no? Como corresponde. Lejos de querer dañar o tomar algo que a uno no le corresponde, es ver qué puedo hacer yo desde mi vida también, no solo para crecer, sino para ayudar a crecer a los demás. Entonces, ¿y cómo es esto? Solo compartiendo. Cuando yo entiendo el amor y lo comparto, el amor se multiplica a partir del dar. No es que yo hago para mí y el otro que haga para él, yo no tengo por qué meterme, ¿no? No es que tiene su karma y que él lo cargue. Ningún karma que cualquiera pueda tener es tal que le haga no merecedor de una atención amorosa. Es decir, si alguien se está ahogando, yo puedo pensar, es su karma. Pero más allá del karma, es que a mí el amor me mueve a poder hacer algo para ayudarle a salir a flote, ¿no es cierto?, de esa situación. Entonces, no, considero que el cielo no me va a juzgar como alguien que se metió en el karma de otra persona porque lo ayudó a salir adelante. Entonces, siempre el amor es el que nos saca adelante, ¿no? Exactamente, y aceptar la elección, ¿no? Aceptar este libre albedrío del que hablabas hoy, porque encontramos personas que sí quieren trabajar sobre sí mismas y quieren cambiar y estar en esa búsqueda, y están quienes no, y es válido, y es aceptable. Entonces, pero bueno, eso no significa que vamos por los que sí quieren, ¿no? Ese cambio, esa búsqueda, ¿no? Ese encontrarse consigo mismo. Bueno, en el jardín de infante, cuando termina el día de clase, tal vez el profesor, la profesora les dice a los niños, bueno, ahora vamos a juntar todos los juguetes, poner todo en su lugar, así mañana cuando volvemos está todo en orden. Algunos niños se suman gozosos de poder hacerlo, pero otros no quieren. Pero que el profesor a esos que no quieren los va a castigar, los va a mandar a prisión, porque no quieren. Son cosas que se van aprendiendo, y también se van aprendiendo a partir de que hace falta tener un ejemplo para ver y entender, para sentir. Entonces hay niños que no quieren, pero cuando ven que otro lo hace, y ven que lo hacen con gozo, y que disfrutan y que son felices, entonces eso les moverá en algún momento a hacer la experiencia de sumarse para experimentar esa felicidad que vio que tenían. Exactamente, se genera esto sistemático, se genera que los, no sé, al grupo de tal pabellón los ven, entonces están preguntándose entre sí, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso que hacen? Entonces se comentan y se cuentan, entonces después tenemos una lista larga que quieren hacer el taller. Yo digo, pero ¿qué es lo que quieren? Entonces les pregunto, ¿qué buscan? Y no, nos dijeron esto, aquello, entonces, sí, tal cual. Maravillosa la charla, sabes que vos hablas mucho de jardín de infantes, ¿no? Y mi formación primaria fue, yo soy maestra jardín, soy maestra jardinera, y ahora trabajo, y ahora estoy, nada, llevando esto con los presos. Pero bueno, es maravillosa la vuelta de la vida, uno nunca sabe, ¿no? Es así, me sorprende todos los días. Así que... Bueno, Daniel, la verdad que gracias por compartirnos toda tu sabiduría, la verdad que fue exquisita toda esta charla, yo creo que sacamos jugo por todos lados. Empezamos con el ser espiritual y ¡pum!, saltó para todos los colores.
Así que sea de provecho para todos aquellos que quieran escuchar esta charla, Sí, sí, seguramente. ¿no? Que les sea de nutrición. Bueno, Dani, espero que la hayas pasado bien, que te haya... Me alegro. Bueno, vamos cerrando esta charla que se nos fue casi 2 horas. En camino. Ay, Dios, ¿cómo pasó este tiempo? Bueno, gracias Daniel, gracias por todo. Gracias a todos los que entraron, todos los que comentaron, perdón que no fui contestando. Lo que pasa es que no quería perderme una sola palabra de lo que iba trayendo Daniel. No quería perder el hilo de todo lo que estaba diciendo. Así que, bueno, disculpas a los que estuvieron comentando, que los veía pasar, pero bueno, no será para otro momento. Un placer. Igualmente, igualmente. Gracias. Y que sea hasta la próxima. Abrazos a todos. Chao, chao.